¿Qué has visto hasta ahorita? Yo me quedé en metabolismo. Yo en absorción, ya acabé absorción. ¿Metabolismo? Sí. Bueno, ¿quién más? Absorción. Absorción. Pero es que van putiza. Con Pedrito. Bueno, ¿Qué es, amigo? entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero tenemos que entender la materia, ¿no? Entonces, en farmacología, algo que es importante que entiendan es que ustedes no van a salir de aquí sabiendo dar dosis ni sabiendo recetar, a menos de que ya sepan otras cuantas cositas. ¿Okay? Eso es lo importante. No van a saber mandar dosis. Quédense con eso bien grabado en la cabeza. De farma no se sale sabiendo sus dosis. ¿Qué es lo que van a saber? Mecanismos de acción, cosas así. Los libros, que me imagino que ya conocen varios, ¿han leído alguno? ¿No? ¿El Goodman? ¿No conocen ninguno? El Velázquez. ¿El Velázquez? Me falta traerme el caso. Yo les recomiendo personalmente Ay, se me olvidó que estaba ahí, perdón. el Living. Yo tengo ese de ninguno. Para mí ese es el mejor de todos. Bueno. ¿En cuál se basa su temario? ¿Alguien sabe? El Goodman y el Goodman. Entonces también le tienen que echar una ojeadita, pero el Goodman tiene la desventaja de que es mucho enorme. ¿Va? Ahora les puse uno que habla de farmacoterapia. Este les ayuda más como a entender las enfermedades y demás, pero está en inglés, entonces tienen que saber inglés. Y desde mi punto de vista, este es el mejor libro de todos. Este está en español, por eso lo puse. Pero este, que lo escribió una persona que es de la India, está precioso, o sea, tiene todo, está perfecto para su temario, pero solo está en inglés. Entonces, si saben inglés y lo pueden leer, yo les recomendaría que lean inglés. La verdad, no lo conocía y está muy bueno. Y para su primer parcial, si se quieren sacar el pito así de una manera espectacular, lean este, solo está en inglés. Pero está muy complicado. Si no quieren hacer maestría en farmacología, chido. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Tenemos que entender que la farmacología va a estudiar dos fases de la interacción del fármaco con el ser humano. La primera se llama farmacocinética. ¿Qué quiere decir cinética? El movimiento. El movimiento. Entonces es cómo se mueve el fármaco de punto A a punto B. ¿Cuál es el punto A? En donde yo meto el medicamento, es decir, la vía de administración. Después de eso tengo que llegar al punto B, que es por donde va a salir, y puede salir por muchos lugares, que ahorita vamos a ver, ¿vale? Entre el punto A y el punto B hay varios pasos. El primero es que se tiene que absorber. ¿Qué quiere decir absorción? Ahorita lo vamos a ver. Luego se tiene que distribuir por el cuerpo, se tiene que metabolizar, a veces, no siempre, y por último se tiene que salir. Y esos son los pasos de la farmacocinética. Entonces, ¿cómo definirían ustedes farmacocinética? Es la ciencia que estudia ¿qué? El cuerpo le hace el medicamento al fármaco. Sí. ¿No sería eso metabolismo? El movimiento o la trayectoria que tiene el fármaco dentro del cuerpo. Desde que o sea, el trayecto hasta que del sale. fármaco Altamente sanguíneo. desde Desde su que lo administración. administro hasta que se excreta. Ya. ¿Ok? Porque si dicen lo que le hace el cuerpo le hace metabolismo. ¿Va? Y vamos a empezar por absorción, que es algo que ya deberían de tener muy claro. Entonces, para que ustedes entiendan el concepto de absorción, y puede ser pregunta de examen, absorción quiere decir que el fármaco pasa de su sitio de administración hasta la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, de donde yo la administre hasta que llega a la sangre, todo esto se llama absorción. Y vamos a ver unos poquitos ejemplos. Que mi poca capacidad neuronal no puede. Entonces, va. ¿Qué vías de administración tenemos así comunes? Primero esta yo sé que no representa nada en específico, pero vamos a pensar que esto es una inyección intravenosa, ¿va? Yo sé que el esquema no sirve para eso, pero es una inyección intravenosa. Intravenosa quiere decir que le estamos metiendo directo a la vena, ¿no?
¿no? ¿Por qué a la vena y no a la arteria? Porque las arterias están más profundas. Si la vena No, Porque va Ah, no tiene conexión. No, acuérdense que la vena va de dónde a dónde. de distal a De la periferia al Corazón. Y el corazón va a bombearlo de regreso a todo el cuerpo. Si yo lo mandara a la arteria, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Me llegaría a la mano, ¿no? Ya. Entonces, lo meto a la vena, por lo tanto ya está en la circulación. Por lo tanto, cuando yo administro un fármaco por vía intravenosa, ¿tiene absorción? No, porque por definición ya está en el torrente sanguíneo. Entonces no tiene absorción, ¿sí? Ahora, si yo tomo algo vía oral o vía qué, ya se lo tienen que empezar a dominar, la terminología. Enteral. Además de vía oral, ¿cómo se dice? Enteral. Enteral, exacto. De memoria se tiene que aprender eso, ¿sale? Entonces, cuando ustedes, porque hay gente que no lo sabe, y va a sonar absurdo, pero hay gente que no lo sabe y se confunde. Entonces, vía enteral, ¿qué quiere decir? Básicamente que se entra por El tracto digestivo. Ajá. ¿Qué parte del tracto digestivo? de boca a recto. Porque, digamos, el ano es parte del tubo digestivo. Si yo meto un medicamento vía rectal, es vía enteral. Tiene que seguir el trayecto normal, ¿sale? Entonces, vía enteral es que sigue el trayecto paso por paso del tubo, desde la boca hasta el ano. Si se salta un pedacito, eso ya no es enteral, ¿ok? Entonces, sigue todo el qué. Exactamente. Entonces, por ejemplo, apenas que nosotros llevamos introducción a la cirugía, muchas veces la gente se equivoca y dice alimentación parenteral, y no es parenteral, es enteral, nada más que la persona no está masticando nada. Entonces, vía parenteral es que no sigue todo el tubo digestivo, que si por la razón que quieras se lo metiste en el yeyuno, ya no es enteral. ¿Okay? Eso no se hace, pero... Y aquí está el otro ejemplo de los supositorios, ¿sale? Entonces, si yo le meto un supositorio a un paciente o una paciente, ¿eso es vía enteral o no? No. No, eso es vía Parenteral. parenteral. ¿Sale? ¿Eso queda claro? Muy bien. Ahora, respecto a las formas de absorción, hay muchas cosas que tienen que entender, que sí son importantes, porque, como prefacio, ¿para qué creen que les va a servir la farmacocinética en su vida como médicos? O sea, ¿creen que sea muy importante? ¿Creen que sea poco importante? Pues sí, es importante. Farmacocinética. ¿Los médicos con qué trabajan? ¿Con la farmacocinética? Más bien con la farmacodinámica. Exacto. Como médicos, ustedes se van a centrar en la farmacodinámica, pero tienen que entender las bases de esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los puntos de absorción cambian, ¿sale? Entonces, ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de que yo le dé a una persona una inyección intravenosa comparado con que le dé el medicamento vía oral? El tiempo que tarda en llegar al torrente. El tiempo que tarda en llegar al torrente, esa es una. ¿Qué otra? El efecto es más rápido. El efecto es más rápido. el nivel de absorción. El nivel de absorción, porque aquí me salté la absorción, entonces si le metí 100 mililitros, ¿cuánto le llegó a la sangre? 100 mililitros. Si la pastilla es de 100 miligramos, ¿cuánto llega a la sangre? Como un ¿Quién 80. sabe? ¿No? Ahorita vas a ver los porcentajes un poquito. Pero sí, entonces el porcentaje de fármaco que llega cuando es vía que no sea intravenosa, siempre va a ser menor. ¿Va? Ahora, ¿qué consideraciones les han dicho sus profesores, o han leído ustedes, respecto a los diferentes sitios de administración? ¿Qué sitios de administración conocen? A ver, uno. Muscular. Intramuscular, Subdérmico. subdérmico, Subcutáneo. O bueno, para cambiarla, una intraperitoneal. ok, Sublingual, podría ser. sí, Tópica. sí, ¿Es el oral? oral, ok. Entonces, vamos a hablar de cuáles de esas saben que tienen consideraciones especiales. Sublingual. ¿No? Los que son de vía inmediata porque tiene que aplicar además.
vía inmediata, o sea, el intravenoso. Bueno, el intravenoso tiene la consideración de primero lo tienes que saber hacer, ¿no? Entonces es una ventaja. Eso sí se los preguntan, aunque parezca que no, pero se los preguntan. Ventajas de la intravenosa, que llega a todo el fármaco. Desventajas, que lo tengo Que que ya no es saber. reversible, ¿no? Podría ser. Tiene más efectos, ¿no? Por ejemplo, la Aumentas Efecto. la probabilidad de tener efectos adversos. La sublingual, ¿qué consideración tiene que tener? Que no tenga Y van para allá. Que no tiene Vía de efecto primario. Bueno, no pasa. Metabolismo primario. Entonces, miren, los vasitos de la lengua, ¿se acuerdan cómo se llaman las venas debajo de la lengua? Las ranitas. Las raninas, muy bien. ¿Esas venas a dónde drenan? En la vena cava superior. Exactamente. ¿Son las únicas venas de la lengua? No, pero esa es la principal. No. Por lo tanto, ¿qué les dijeron a ustedes? Que si te pones un medicamento abajo de la lengua, todito pasa al corazón, ¿no? No es cierto. Porque En la gran no, mayoría. porque no son las únicas venas. Si fueran las únicas venas de la lengua, pues sí, pero no son las únicas. Entonces, cuando tú te pones un medicamento por abajo de la lengua, mucha parte de ese medicamento llega directito al corazón y del corazón se baja todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es más rápido? ¿Un medicamento vía oral que tiene que deshacerlo a mi pancita y luego absorberlo a mi duodeno? ¿O uno que en la lengua ya llegó al corazón? Exacto. Eso porque es importante. Cuando veamos el segundo parcial, vamos a ver que hay medicamentos para la presión que hay gente que se pone abajo de la lengua. ¿Nunca han conocido a alguien que hace eso? No. Bueno, hace muchos años se creía que eso era buena idea porque te baja la presión, como se imaginan, muy rápido. ¿Cuál es la desventaja de eso? Sí, te choca. Me hipotenso, hipovolemia no porque no perdí líquido, pero me Pero hipotenso. es una ¿Y qué pasa? descompensación. Te desmayas, entonces no se murió de la hipertensión, pero se murió de que se pegó en la cabeza y lo mataste. Entonces, ese tipo de cosas lo tienen que entender. ¿Para qué? Para que cuando les llegue el señor que me dijeron que una pastillita de nitroglicerina abajo de la lengua, no, porque se va a caer y se va a matar y me van a echar la culpa a mí. Entonces, no, ok, no hagan eso. ¿Vale? ¿Qué otros puntos son importantes? Cuando yo aplico un supositorio, ¿dónde acaba el medicamento? ¿Qué venas drenan el recto y el ano? Las hemorroidales. Las venas hemorroidales que hay, Superior, media. superior, media e Inferior. No les voy a pedir que se aprendan muchas cosas, pero acuérdense, la pancita toda estaba irrigada por Las mesentéricas. las mesentéricas, ¿no? Pero pasa que hasta bajito del ano ya no se considera abdomen, si lo quieren ver físicamente, ¿no? Entonces, las venas más inferiores ya no drenan a la mesentérica. Las mesentéricas, ¿por dónde pasan? Por la portada. Por el hígado. Entonces, las venas hemorroidales inferiores ya no pasan por el hígado, por eso también se saltan un pedacito del metabolismo. Pero, ¿cómo le dirían a su paciente? Se mete el supositorio y cuando sienta las venas hemorroidales inferiores, ahí lo deja. ¿Se puede? No. Entonces, ¿todo el supositorio se queda ahí? Sí. No, no, porque no lo puedes dejar pegado a las venas hemorroidales inferiores. Parte del medicamento se va a ir a las venas. Entonces, una parte del medicamento tiene metabolismo por el hígado y otra parte pasa directo al torrente. Eso es lo que tienen que entender. Que no crean que las cosas que van abajo de la lengua se absorben todas. No es cierto. ¿Por qué? Porque la lengua, además de las raninas, tiene otras venas. Y el ano, el recto, además de las hemorroidales inferiores, tienen otras venas. ¿Okay? Pero si en el examen me pregunto, ¿por qué la biodisponibilidad de un medicamento sublingual es muy alta? ¿Por qué qué? Porque drena. Porque drena directo La vena cava. ¿Qué? Superior. Sí, porque si les ponen vena cava inferior y ponen reconsideren muchas cosas. Y las hemorroidales inferiores drenan directamente a la vena cava Inferior. inferior. Ok, muy bien. ¿Algo más que les hayan dicho de esto? No consideré importante poner todas las vías de administración porque pues tampoco. Pero sí aprendanse esas, ¿ok? Entonces, una administración intravenosa tiene una absorción nula porque ya pasó directo. La definición lo está diciendo.
¿Una administración sublingual tiene una absorción buena o mala? Buena. Buena. ¿Una administración rectal tiene buena o mala? Mala. Buena, bastante buena. ¿Una oral puede tener desde muy buena hasta muy mala? Va. Ahora, siguiente paso. Basándonos en cuánto del medicamento se absorbió, aquí lo estamos viendo. Entonces, me trago la pastilla y llego al intestino delgado. Vamos a decir que ahí estamos, ¿va? Entonces la pastilla empieza a tener varios pasos que ahorita vamos a revisar. La porción que está pasando de aquí hasta acá, ¿cómo se llama este proceso de pastilla a la sangre? Absorción. Exacto. La porción que se pudo absorber inalterada, eso se llama biodisponibilidad. ¿Okay? Eso es biodisponibilidad y se lo tienen que aprender. ¿Qué letra rige la biodisponibilidad? ¿Cómo se abrevia biodisponibilidad? F. ¿Ok? Entonces, F quiere decir biodisponibilidad. Si me entendieron bien la definición, ¿cuál es la biodisponibilidad de una administración intravenosa? Sí. Entonces, cuando administro un fármaco vía intravenosa, el valor de F va a ser del 100%, pero no se escribe 100%, ¿okay? Se escribe 1, exacto. Entonces, vía intravenosa tiene una F igual a 1. Otro ejemplo, la vía oral, ¿saben de cuánto puede ser? Ok. ¿Cómo van a expresar eso? ¿Alguien lo leyó en un libro? No. Van a poner esto. F, que es biodisponibilidad. La biodisponibilidad, por regla, por definición, va a ser siempre menor a 1, pero va a ser mayor a 0.05. ¿Okay? Entonces, aquí se absorbió el 100%, aquí se absorbió el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me tomo un medicamento vía oral, la biodisponibilidad va a estar entre el 5 y el 99%. ¿De qué depende eso? De muchas cosas que no son asunto suyo ni mío, cosa de los farmacéuticos. Pero entonces, esa es la biodisponibilidad. En una biodisponibilidad sublingual, ¿qué esperarían? Que este número sea más alto, que este número sea más alto, que este sea más bajo. Que Que este sea más alto. Perfecto. En una rectal, que este sea más alto, y así sucesivamente. ¿Sale? Eso es lo que tienen que entender. ¿Va? Entonces, F es biodisponibilidad. Esto puede ser pregunta de examen, esto también, pero sobre todo esto. Biodisponibilidad es la fracción del fármaco que llega inalterada a la circulación. Entonces, biodisponibilidad y absorción son dos términos que están muy íntimamente relacionados. ¿De qué depende la biodisponibilidad? De la absorción, de la vía de administración y de la absorción. ¿Ok? Preguntas de esto. Esto está muy aburrido porque es el principio, ¿no? En teoría ya se lo sabe. Cuando empieces a ver fármacos vas a querer regresar. Vamos a retomar lo de las vías de administración. Este esquema me gusta mucho porque es muy fácil de entender, ¿no? En vez de tablitas todas similares. Entonces, ¿de qué libro es esto? De... no me acuerdo cómo se llama. Pero de ese librito. Solo está en inglés también. Pero la ilustración me gusta mucho. ¿Por qué creen? ¿Qué me dice? Porque es un dibujito que cualquiera puede entender. Otra es lo siguiente. ¿Qué vías de administración dijimos que son importantes porque se saltan unos pasos? Las parenterales. Intravenosa, rectal y Sublingual. correcto. Porque no pasaban por el qué. Por el La absorción, la fase de absorción. No, sí pasan por la absorción, pero no pasan por el hígado. ¿Okay? No se pueden confundir con esto. ¿Cuál no pasa por absorción? Por regla. Okay. ¿Cuáles no pasan por el hígado? Sublingual. ¿Y qué me dice este dibujito? Le agrega cositas. ¿Okay? Sí entendemos, ahorita le hago zoom,
que este es el corazón, ¿no? Este es el hígado, este es todo el tubo digestivo, esta es la boquita y este es el culito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora, cuando yo administro algo en la boquita y se queda abajo de la lengua, como vemos en el dibujito, ¿a dónde llega directo? Al corazón. Al corazón. Cuando yo administro algo por la panza y pasa por cualquier lugar de la panza, ¿a dónde va a llegar? Por eso es rosa. ¿Okay? Cuando yo administro algo rectal, aquí está en azul, ¿a dónde llega directo? Al corazón. Exactamente. Eso es lo que tienen que entender. ¿Qué otras vías se saltan el hígado? Si se acuerdan de anatomía. Todas las venas de todas las extremidades, bueno, son 4 extremidades, ¿no? Ninguna pasa por el hígado, ¿estamos de acuerdo? ¿O sí? ¿No? Anatomía. ¿Qué dice aquí el Macías? ¿Sí? Sí. ¿Las venas del brazo pasan por el hígado? ¿Las de la pierna? ¿Las de la pompa? ¿No? La realidad es que cuando inyecten algo, nada de lo que inyecten va a pasar por el hígado. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que quedar. Cuando un medicamento es inhalado, eso es muy obvio. El pulmón, ¿a dónde le regresa la sangre? Al corazón. ¿Pasa por el hígado? No. No. Entonces, eso es lo que tienen que entender. ¿Qué administraciones pasan por el hígado? La vía Enteral. que sí ¿Qué pasa. pasa? La enteral. La enteral pasa por el hígado. Todo lo que no sea enteral no pasa por el hígado. Y ya. O sea, porque sigue el recto. Pero pues nada más es cosa de entender. Si sigue todo el tubo digestivo, pasa por el hígado. Si no sigue el tubo digestivo, no tiene por qué pasar por el hígado. ¿Y qué materia tienen que saber para entender eso? Anatomía, ¿verdad? Entonces, poquita, tampoco mucho. Con eso queda. ¿Está bien? ¿Está sencillo? Seguro. Voy a preguntarles. Ahora, eso que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Vías de administración. Ahora vamos a ver otro punto que se llama como Presentaciones farmacéuticas. formas o presentaciones farmacéuticas. Primero, aerosol. ¿Qué ventajas creen que tiene un aerosol? También La absorción. evita el metabolismo hepático. Evita el metabolismo hepático, sí. Rápido. La absorción es muy rápida porque los pulmones, estamos de acuerdo que están cerca del corazón. ¿Y para qué enfermedades saben que se usan los aerosoles? El asma. Sí. Podría ser también como los nebulizadores, ¿no? O el de oxígeno. ¿El oxígeno? Ajá, o sea, pero ¿para qué enfermedad? Asma, EPOC, bronquitis, todo eso. Es decir, fibrosis pulmonar. Es decir, que son fármacos que van directo a su sitio de acción. ¿Por qué? Porque quiero que el pulmón se abra. Llega directo y lo abre directo. Y ya, no pasa nada. ¿Okay? Desventajas del aerosol, que no cualquier medicamento se puede hacer. Aerosol. ¿Okay? Suspensión. ¿Qué medicamentos saben que se hace en suspensión? Hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, infinidad. Uno, suspensión es un líquido. Las vacunas, algunas se administran por suspensión. Si quieres pensarlo así. Otro. Pues lo de la Hax, lo de la tos seca y todo eso. Ajax es para Empezaba con E y terminaba con X. No me acuerdo. es clase por vista, ¿no? Ve al baño, echarte agua. No. Suspensión. Cualquier inyección que ustedes tengan, ¿va? La lisa. La Lexa, por ejemplo. En polvo, esa es importante. ¿Ustedes alguna vez han preparado una inyección? Sí. Ajá. ¿Qué hacen? Pues se diluye. ¿Le echas el polvito? No, ¿Al le echas liquidito o le echas el el- líquido al polvito? El líquido al polvito, ¿no? Para que se deshaga. Me imagino que es porque a todos les han recetado ceftriaxona. Ese es el medicamento ejemplo. ¿El polvito qué es? ¿Ceftriaxona o otra cosa? Ajá, ¿y qué es el líquido?
Agua. ¿O solución? El liquidito es lidocaína. Ah, ¿Por qué? Porque imagínense que yo agarrara polvito y se los metiera así en el músculo. ¿Ven que duele? Duele mucho. Entonces tienes que ponerle algo. Ahora, a lo que quiero llegar es que la administración en polvo, ¿qué ventajas puede tener? Que ya está diluido. No, porque está Ya polvo. no hace el agua. Sí, bueno, sí ya lo diluiste, entonces la absorción es más rápida. Bien, y ya. ¿Y tendrás ventajas? duele. Una es que duele. Otra, Necesita técnica. necesitas técnica. Otra muy importante. Analicen el empaque. ¿Cómo creen que tiene que ser? Se rompe. Tiene que ser estéril. Entonces, si yo, porque el doctor me dijo 9 ceftrias, y yo puse 2 y ya me sentí bien, y las guardé, y un día me sentí mal otra vez y me la volví a poner. Si se contaminó, ¿qué me puede pasar? Una infección. Entonces, y si la pastilla la dejo ahí al sol 3 días y me pongo a pasarlo, no me va a servir, pero no me va a hacer daño. Esto, si ya no está estéril, sí hace daño. Entonces, tiene que ser estéril. Tienes que tener técnica y duele. El supositorio, ya dijimos qué ventaja tiene, que su absorción es mejor o peor que la vía oral. Mejor a grandes rasgos. ¿Qué desventaja tiene? Es incómodo. Es incómodo. No, ¿Qué otra desventaja tiene? debes tener No tanto. Pero, ¿alguna vez has puesto un supositorio? ¿Sí? No, pero un bebé tiene que ser técnica de zona. Ah, sí, pero tampoco es como que te puedas equivocar mucho. Tiene que tener un tiempo de efecto, ¿no? Tiene que tener un tiempo de efecto. Entonces, ¿me lo puedo poner en el día? O sea, de que ahorita, antes de que llegaran ustedes, yo me puse un supositorio y estoy aquí dando clase. Pues de que puedes. ¿Por qué no sería buena idea? Porque pues vas a seguir comiendo y... No. Pues estás baño. Ajá. Porque ¿qué va a pasarle al Tienes que ir al baño. ¿Sabes hacer? Sí, nunca se han puesto uno, ¿verdad? Se lo Se va a salir. Se va a salir. Cuando manden un supositorio se ponen en la noche. ¿Para qué? Para que la persona esté en posición adecuada, esté de ladito, porque no duermes parado ni sentado. Entonces tienes que estar en posición de manera que no se te salga. Si las... Y eso aplica también con esta vía de administración, con esta presentación, perdón, que es un óvulo vaginal. ¿Para qué enfermedades era eso? ¿Ibus? No. Vaginitis, ¿no? Chequen eso. El óvulo, si es que alguna vez han usado uno, ¿a qué hora se pone? En la noche, porque pasa lo mismo. Si tú te lo pones en la mañana y dices, pues ya me voy. A mediodía ya traes un escurridero hasta acá. Entonces no debe de ser. ¿Vale? Este causa mucho conflicto porque ponen tableta o ponen comprimido, es lo mismo. ¿De qué está hecha la tableta? Loco. No. A ver, es fácil que lo entiendan si analizan la palabra comprimido. ¿A qué suena? A que no se te presenta. Imagínense que agarran una Play-Doh y la comprimen hasta que forman una tabletita. Y ya, es eso. Es un chingo de polvo comprimido. Eso es la tableta. ¿Cuál es la diferencia con la grajea? La grajea tiene una cubierta. Es estéril, ¿no? La de... No es Con la Esa es gelatinosa, No, es una cubierta. Puede ser una cubierta incluso de azúcar. No quisiera bajar de azúcar. No tiene que ser de azúcar, pero puede ser de azúcar. Entonces, por ejemplo, Advil, que lo han visto a lo mejor en Oxford, ¿sí? Es ibuprofeno. Si somos estrictos, el Advil es una grajea. ¿Por qué? Porque tiene una cubierta. Es decir, es una tableta con una cubierta. Sin embargo, ¿qué creen que dice la caja? Tableta. Porque para ustedes y para todo el mundo, esto no importa. Pero se lo tienen que saber por definición. Y por último, vamos a hablar del parche transdérmico. Obviamente hay más, pero me interesaban esas. El parche transdérmico, ¿qué utilidad tiene? Piensa. Que es momentánea o que se puede Gradual. grabar. Es de liberación
Prolongada. Ok. Entonces me lo puedo dejar puesto un ratote y va a hacer su efecto poquito a poquito. ¿Qué otra ventaja puede tener? Si yo tengo una viejita de 87 años y se le olvida tomarse su pastilla, le puedo mandar un parche y para que ya no se le olvide, se lo pone un día y a los 6 días se lo vuelve a cambiar. Es mejor, ¿no? Entonces, ventajas: facilita la administración y reduce el riesgo de que la persona se le olvide. Segunda ventaja: la administración es prolongada. ¿Qué desventaja le ven? Se puede caer en algún momento, ¿no? Se puede caer, tarda un poquito, porque dijimos que es de liberación prolongada, entonces es un poquito tardado. ¿Qué otra? Que como tal no puedes administrar la dosis. Que si la dosis es un poquito sospechosa, pero hay uno más importante todavía. Que si no se lo sabe poner. Algo Más más. bien, que si no se le quitan ese daño. No, no tanto así. Que sí Si tiene bien se aplicación. que otros conocen que se ponen en parche. Los Nicotina. Anticonceptivos, que otros. Nicotina. Sí. Y ya nos acabó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que muy poquitas cosas en la vida se pueden poner aquí. ¿Por qué no hay parches de paracetamol? ¿Por qué no hay parches de ibuprofeno? ¿Por qué no hay parches de...? Porque no se puede. No se puede. No hay manera. O no la han inventado, ¿no? A lo mejor. Esa es la gran desventaja. Un uso de los parches súper importantes, parches de morfina, no sé si han escuchado hablar de eso. Eso es para gente que tiene mucho dolor crónico y ya no puedes estar empastillando, mejor le pones un parche. Entonces, desventajas del parche, que no cualquier medicamento se puede poner en esta presentación. ¿Sale? ¿Quedamos claros? Apréndanse un poquito de esas ventajas y esas desventajas. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita? Todo esto está... Se los pude haber platicado en 5 minutos, ¿no? Pero en vista de lo de las IBUs, creo que... Todo ¿Qué factores alteran la absorción? Hay factores farmacéuticos, o sea, del mismo medicamento, y hay factores humanos, porque mi paciente va a ser diferente a ti, a ti, a ti, a ti, a todos. ¿Qué factores del fármaco pueden afectar su capacidad de ser absorbido? Primero, el tamaño de la partícula. ¿Qué pasa si yo quiero pasar a través de una membrana que sí se acuerda de una membrana? Una bola de este tamaño. Vamos a decir que esto... Asesórenme un antihelmíntico, por favor. Ay. Creo que era mi conocedor. No. Ay, ya me dijeron. Alumnos, díganme Albendazol. antihelmíntico. Albendazol. Esto nunca se los dije porque en su momento no lo quería saber. El albendazol no se absorbe, ¿sale? ¿Por qué? Porque ¿dónde quiero que mate al parásito? En el tubo digestivo. Si se absorbiera, ya no está en el tubo digestivo. Entonces, el albendazol no se absorbe. ¿Por qué? Porque es una molécula muy grande. Entonces, cuando quiere pasar por la membrana, ¿qué le va a pasar? No pasa y rebota, porque está muy gorda. ¿Ok? Caso contrario, a cualquier otro medicamento, así un medicamento rápido. ¿Y familia? ¿También funciona así? Uno que no sea un antihelmíntico. Rifampicina, ¿verdad? Se pusieron muy exquisitos, ¿eh? Pero sí, también rifampicina. Que era un medicamento para la gripe. Sí, porque está padre que me lo digo. Qué bueno que se acuerdan mis cosas, pero... Pues es para grado negativo. No, pues nadie. No es para la tuberculosis. Ah, sí. Bien. La rifampicina es chiquita, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a pasar? Que va a poder atravesar la membrana. ¿Ok? Eso es pura lógica. Si yo tengo una molécula enorme, o sea, si yo tengo un hipopótamo que quiero pasar por la puerta, ¿pasa? No. Depende. Depende. Y si yo tuviera un conejito y lo quiero pasar por la puerta, ¿pasa? Sí. Sí.
Misma idea. ¿Va? El tamaño de la molécula afecta a la absorción. ¿Qué otro factor afecta a la absorción? La liposolubilidad. ¿Por qué? Porque la membrana estaba hecha de estas bonitas cositas. ¿Cómo se llamaban? Fosfolípidos. ¿Y se acuerdan cómo se les dice a las ranas porque viven en la tierra y en el mar? Bueno, en el agua, perdón. ¿Cómo? Que es A las ranitas que viven en la tierra y en el agua. Anfibios. Sí. Estas les gusta el agua y les gusta la grasa. ¿Cómo se llamaba eso? Era Anfipático. ¿Se acuerdan que son moléculas anfipáticas? Entonces tenían una cabecita que es, lo vamos a hacer aquí grande, ¿ok? Tenían una cabecita que era hidrofílica y tenían unas patitas que son hidrofóbicas. Entonces, esto es polar, esto es no polar. ¿No? De tal manera que si yo tengo un fármaco que es muy liposoluble, ¿qué creen que va a pasar? Si el fármaco es muy liposoluble, podrá atravesar completa la capa lipídica. No. Muy liposoluble. No. Se queda en medio, ¿no? ¿Quién se viene acá? ¿Sí, no? Sí. Muy liposoluble, atraviesa la membrana lipídica. Liposoluble le gusta la grasa. Y la membrana se llama lipídica. Entonces, si está hecha de grasa y a mí me gusta la grasa, date grasa. Así. Entonces, la liposolubilidad cuando es muy alta facilita la absorción. Cuando es muy baja, dificulta la absorción. Para esto me piden que les recuerde los mecanismos de absorción celulares. Vamos a decir. Primero que nada, hay transporte activo y transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Uno requiere energía y el otro. Muy bien. ¿Qué formas de transporte pasivo conocen? Difusión simple y difusión pasiva. Correcto. La difusión simple, ¿qué quería decir? Que Que pasa un transportador membranal. Y es a favor de la lipídica. Pasa a través de los fosfolípidos. ¿Cuál es la diferencia con la difusión facilitada? Que necesitas transportador membranal. Necesitas una proteína que es el transportador. ¿Sale? ¿Qué otra forma había? El transporte activo es por medio de qué cosas? Proteínas. Proteínas que funcionan como qué cosas? Transportadores. No. como un WhatsApp. Transporte activo funciona a través de bombas. Ejemplo, sodio de potasio ATPase. ¿Qué otra manera hay? Cuando la célula daba una mordidita, ¿cómo se llamaba eso? Endocitosis. Endocitosis. Mordidita. Hay dos que tienen que entender. Pinocitosis y endocitosis. ¿Cuál era la diferencia o son lo mismo? Que una es con agua. líquido, ¿no? La pinocitosis. Pinocitosis era. Es que eso Entonces es como que traga, ¿no? Ese es un error común. Sí, porque. Pinocitosis quiere decir que es inespecífica. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen una hamburguesa. ¿Qué lleva la hamburguesa? Pechuga, Carne, carne, queso, cebolla. Carne, queso, cebolla, Queso. pepinillos, a lo mejor, no sé. Si yo agarro y les digo, dale una mordida, lo muerden y ¿qué se llevaron? De todo un poquito, ¿no? Okay. Eso es pinocitosis. En cambio, si yo les doy la hamburguesa y me dicen, es que no me gusta el jitomate, no me gusta el pepinillo, no me gusta la cebolla, no me gusta la soy alérgica al gluten, entonces no puedo comer pan. Me das la carne nada más y le dan una mordida a la carne, eso es endocitosis. Endocitosis es específica, pinocitosis es general. ¿Sí quedamos claros? Sí. Entonces, acuérdense de las hamburguesas. Sí, mucha gente cree que es lo del agua, yo no sé de dónde sale. Sí, porque así no me acuerdo si, según yo así lo manejaba el libro, de que ¿Qué te digo? de que era líquido extracelular. A mí nunca se me olvida que Jalil me a Dani por eso.
Dijo, no, el beber de la célula. Entonces, ¿quedamos con eso? Hamburguesita. Pinocitosis, toda la hamburguesa. Endocitosis, soy mamón, nada más quiero la carne. O lo que ustedes quieran. También hay fagocitosis, pero eso ya lo dejamos en ninguno y no creo que se quiera recordar de ninguno. ¿Qué otro factor puede influir? Es el de allá, que es la que. Concentración. Alimentación. La comida, ¿por qué? Por el nivel de acidez que puede llegar, por ejemplo, si es oral, depende del fármaco, y por eso te dicen, puedes comer antes o después, o no va con alimentos. Ejemplo, una pastilla que se toma en ayunas. Yo les he dicho dos muchas veces. ¿Cuál? ¿Más bien? La levotiroxina en ayunas. ¿Otro? De los dos que les he dicho ya. Y luego hay una condición que es el pH, ¿ok? ¿Qué les han dicho del pH? ¿Más o menos ya les hablaron de eso? Se supone ¿O va a ser la primera vez? Depende mientras sea del más medio. ácido, pero es que depende del fármaco. Según yo, el medio y el fármaco. Vamos a hablar de eso, ¿sabes? A ver, los fármacos generalmente son de dos lados. Ácido. Uno es que sean una base débil y otra es que sean un ácido débil. Si se acuerdan de la maravillosa bioquímica, Sí. tampoco está muy difícil, ¿no? No nos vamos a poner aquí a preguntar. ¿El ácido dona protones o recibe protones? No. Es un donador, ¿no? Entonces, los ácidos son donadores de cargas, pues, para que sea sencillo. ¿Va? ¿Y las bases, entonces, qué son? Reciben cargas, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Cuando una base... Ok, entonces, si las bases reciben cargas y los ácidos donan cargas, cuando un medicamento es un ácido débil, ¿qué pasa si lo meto en un medio alcalino? Es decir, el medicamento es ácido y yo lo meto en un medio alcalino. ¿Qué va a hacer el medicamento? Empezar a. No, no cambia cargas. Sí, porque está empezando a regalar. Si puede que esté regala. Y si el Ya, medio acepta, pues la regala. ¿Va? Entonces va a empezar a haber cargas. ¿Qué pasa si la base la meto en un medio ácido? Va a recibir carga y va a aparecer más carga. ¿Okay? Entonces, ¿qué se les ocurre que puedo hacer para contrarrestar eso? Pues si es ácido débil, meterlo en un ambiente ácido. Entonces, los ácidos débiles en medios ácidos no tienen cargas. Todavía no les explico por qué esto es importante, pero entiéndanme este punto. En medios ácidos no tienen cargas. ¿Entendemos por qué? Sí. Porque si los dos son donadores, a nadie le gusta recibir, pues nadie recibe nada. Y las bases débiles en medios alcalinos tienen carga o no? No. Correcto. No se carga. Hasta ahí es importante que me entiendan eso para que yo les pueda explicar por qué eso es importante. ¿Preguntas de eso? A ver, entonces, si yo les dijera que un medicamento tiene un pH, bueno, esto se llama pKa, lo vamos a ver después. El pH del medicamento es de 3.2. Me preguntan, ¿en dónde es más fácil que se absorba? ¿En el estómago o en la próstata? Estos son ejemplos nada que ver. Primero que nada, el medicamento es un ácido. Por lo tanto, ¿dónde es más fácil que se absorba? En el estómago. Eso sí ya se los explicaron. ¿Y entendieron por qué? ¿Sí? O sea, esos protones que... ¿Por qué están bien? Jessica, yo explico eso. ¿No? Oye, no te clase. Yo lo sé. Me dejó aquí desde las 10 de la mañana. Entonces, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello. ¿Qué va a pasar?
tenemos una molécula de color naranja, ¿sí? ¿Qué base es? ¿Qué va a pasar cuando yo le pongo una carga iónica? Esta es la molécula con carga iónica. Una manera más rápida de decir esto es ionizar. Y del otro lado, ¿qué color quieren para no ionizar? Verde. ¿Verde? No tengo verde ocupado ahí. Pues la de. Pues. Y esta va a ser la molécula no ionizada. Acuérdense que esto es una célula, tienen que acordarse tantito de eso, poquito, un segundo. Por la polaridad, ¿no? Claro. ¿Qué hay aquí y qué hay acá? Sodio, potasio. Cargas positivas afuera, negativas. Se fueron más complejos de lo que les veo. No. La célula está hecha de gasita, la membrana. Acá ¿qué hay? Agua. Y el agua es una molécula polar. Por eso estas cosas son así. El lado polar toca el agua, toca el agua. El lado del medio que no es polar, no toca el agua. ¿Okay? Entonces, si aquí hay agua y acá hay agua, y el agua es una molécula polar, las cargas hacia dónde van a ir, hacia donde hay algo polar o hacia donde no hay algo polar. No hay. ¿Sí entendemos? Piénsalo bien. Es una molécula con carga. ¿Se quiere ir hacia una molécula polar o hacia una no polar? No polar. Polar. Hacia la polar. ¿Ok? Porque está cargada. O sea, quiere tener otras cargas. Entonces, la que está cargada iónicamente se va a tratar de ir hacia qué molécula? Hacia la molécula de agua, lo cual no está mal. Pero yo dónde quiero el medicamento, aquí o adentro. Exacto. Entonces, ¿por qué decimos que el pH afecta el grado de absorción? Porque el pH determina el grado de ionización de los medicamentos. Si un medicamento está ionizado, se absorbe muy poquito. ¿Por qué? Porque se va a quedar en el agua, es decir, en el líquido extracelular. En cambio, si no está ionizada, va a poder atravesar la ¿qué? La membrana. Por eso es importante esto. ¿Vale? Entonces, las moléculas no ionizadas son liposolubles, las que están ionizadas son hidrosolubles. ¿Okay? Vale. Y esa es la importancia. Entonces tienen que entenderlo, ¿no? Porque pues sí, se los puedo decir de que, pues las ionizadas no pasan y las no ionizadas sí pasan. ¿Por qué? No sé, pero hay que saber. Hasta aquí preguntas. Segurísimo. A ver, Luis, platícame. Y los medicamentos que no tienen que ver con el pH, ¿cómo funcionan? ¿Qué dicen? ¿Puedes o comer o no comer? No, es que realmente no, como médico, volvemos al punto, eso no te vale mal. Hay medicamentos en los que el pH tiene que ser bajísimo para que se absorban. Ejemplo, la levotiroxina. Ejemplo, el omeprazol, después vamos a ver por qué. Pero en la mayoría de los medicamentos, el pH del estómago siempre va a estar lo suficientemente ácido para que se absorba. ¿Sí? Lo que sí afecta es la comida. ¿Por qué la comida? Porque la comida... Así come. La comida cambia el pH y más. Ustedes cuando comen, ¿qué hacen? ¿Qué? Tomar agua. Tomar agua. ¿Qué pasa si a una botella de ácido le echo una botella de agua? ¿Está igual de concentrado o ya se Entonces te diluyes el jugo gástrico y pues ya no se te come. Pero es más por eso. Entonces, casi todos los medicamentos del planeta, vía oral, se deben de tomar sin alimentos. Aunque las abuelitas dicen para que no te caiga pesado. No, sin alimentos. Siempre que se pueda. ¿Qué otros factores alteran la absorción? Y esto lo quería tocar porque nunca, no se los van a decir, se los voy a decir yo de acá. ¿Qué medicamento conocen que la temperatura le afecta? Está difícil. Sí. Sí. O sea que si tienes temperatura no te puedes.
No. ¿A qué temperatura? ¿Que a qué temperatura? El de hierro. Esa es una. Las vacunas, ¿cómo tienen que estar? Es frías. Frías. Otro medicamento, y es uno que se toma vía oral. Es uno que está muy de moda, que si tienen problemas de la panza, les han recetado algo así. Obviamente a mí sí, pero empieza con pro. Ya es el regalo. Oh. Entonces, Termina con. no, si les digo que acaba, pues ya no. Cura con que te drogas. Sí. A ver, entonces, pro, ¿no? ¿Qué sigue de la Probióticos. Ah. Los probióticos, y sí se lo sabían. Sí. ¿Cómo se deben de tomar? ¿Mm? ¿Cómo se deben de tomar? ¿Calientes, fríos, tibios? Temperatura fría. Piensa lo que son los probióticos. Bacterias vivas. Bacterias. ¿Qué le haces a la carne para que no tenga bacterias vivas? La Pasas una cosa. La calientas, ¿no? Entonces, Debe ser mejor frío. debe ser frío. Entonces son cositas así que sí se tienen que aprender como médicos, ¿va? Los probióticos siempre se toman con algo frío o tibio, porque si está caliente los mataste, ya chingó a su madre. Va, eso nunca se los van a preguntar, fíjense. El día que me mande probióticos me los voy a tomar con agua fría. ¿Va? Y después de la comida, Durante o antes, no sé. o sea, no importa. No. O sea, no llegan al estómago y se deshacen. Pero tiene que ser frío. ¿Va? ¿Dudas? Voy a preguntar después. Para poder llevar a cabo la absorción, este es que no está muy bonito, pasan varias cosas. Tengo la tableta. ¿Va? ¿Tableta o qué? Cápsula, comprimido. Tengo la tableta. ¿Qué le voy a hacer? La voy a desintegrar, es decir, la tableta que es una bola, la voy a hacer pedacitos. ¿Ok? Luego esos pedacitos se van a disolver en un medio acuoso. ¿Cuál va a ser el medio acuoso si estoy hablando de absorción? La sangre. La sangre, exacto. Entonces, primero rompo la tableta, mi estómago le hace cachitos y luego se disuelve en la sangre. Y una vez disuelta en la sangre, atraviesa una membrana y ya. Tiene su efecto, ¿no? No nos vamos a meter en eso. ¿Sale? Entonces, disolución, ¿qué quiere decir? Romper la forma farmacéutica en pedazos pequeños. Digo, desintegración, ¿no? Y disolución quiere decir disolverlo en un medio acuoso, ya sea sangre, líquido extracelular, lo que quieras. ¿Va? ¿Dudas de eso? Está muy fácil. Y pasamos a la distribución. Estos temas son un poquito de flojera. Fisio, sí saben fisio, ¿no? A ver, entonces, ¿cuántos litros de agua tiene un cuerpo humano de 70 kilos? 42. 42 litros, ¿verdad? ¿Distribuidos en cuántos compartimentos? En tres compartimentos. Bueno, dos grandes, ¿no? Bueno, son los grandes, es el compartimento principal y los periféricos. Fisio. Perdón. Extracelular. Y el extracelular se dice En el líquido intersticial y en el plasma. ¿Cuántos litros hay de cada una? De líquido intersticial. A ver, ¿cuánta sangre tiene un ser humano por medio? Son 5 litros. 4 a 5 litros. ¿Cuánto líquido intracelular hay? Que es casi todo el líquido intracelular. Bueno, vamos a verlo de manera visual. 28 litros y. 42 totales. A ver, intracelular, ¿cuántos? Es el 40%, 28 litros. Es el 40%, señor. Sí. ¿2? Sí. Bien. Sí, yo eso. Pero no, 28 es el 40% del 42. No, 28. Bueno, sí. Sí, Sí. Bien. Esta la foto, ¿no? 2 tercios. 2 tercios no es 40. Plasma, ¿cuánto hay? 4 a 5. ¿Qué? Plasma. 3.5. Vamos a dejarlo en 4. ¿Y cuánto me falta para llegar a 42? Son 32. 10. ¿Sí? Sí. No, sí. Exacto. Bien, entonces, tengo 28 litros de líquido intracelular, tengo 4 litros de
plasma y tengo un líquido intersticial de 10 litros. Si lo ven en el Guyton, el intersticial es de 11, el intracelular es de 27, lo mismo. Entonces estuvo saliendo que actualizaron el Guyton y la gente pendeja diciendo que hay que aprender la nueva fisiología. La nueva fisiología. Voy a poner de nuevo eso. Bueno, ¿qué es distribución? El paso del fármaco desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos blancos. Entonces, primero, absorción de donde lo metí a la sangre. Distribución de la sangre a donde quiero que llegue. ¿Okay? ¿Qué compartimentos tenemos? Ahí está la importancia de esto. Tenemos un compartimento intravascular. Intravascular, ¿qué líquido está tocando? Piénsenlo. Intravascular. Plasma. Plasma. Entonces, si yo ahorita a ustedes les digo, si Se yo... puede incluso. No, no soporto. Mucho conocimiento. Pero mucha experiencia. Todos los de ahí. No te fijes tú hasta aquí. El fármaco X, el que quieran. Si les digo, está distribuido en el compartimiento intravascular. Y en el examen les preguntan, porque sí se les van a preguntar eso. ¿En qué volumen se distribuyó? ¿Cómo cuántos? Es decir, el medicamento se distribuyó en el compartimento intravascular. ¿Cuánto volumen tiene el compartimento intravascular? Ahorita en este ejemplo, 4. Okay. Entonces la respuesta sería 4 litros. Si yo les volteo la pregunta y les digo, el fármaco, eso ya se entendió, lo voy a borrar. Sí. Si yo les digo, el fármaco X tiene una distribución de 31 litros, ¿en qué compartimento está? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el compartimento más chiquito? El plasma. ¿Cuántos litros vale? 4. ¿Está ahí? No. No le puedo meter 31 litros a 4. ¿Cuál es el que sigue en tamaño? El intersticial. ¿Cuántos litros acumula? 10. 10 más 4. ¿Cabe? No. No. Le sumo al intracelular. ¿Ya me alcanza? Sí. Entonces, ¿en qué compartimento está? En el En los intracelular. Compartimento intracelular. Y esos problemas van a venir en el examen. Entonces, entiendan. ¿Ok? ¿Alguien se perdió? ¿No? Seguros. ¿Otro? ¿Tienen la imagen ahí puesta? Sí. ¿Qué pasa cuando es una guerra para el Precisamente vamos a ver. Las cámaras están perdidas. ¿Tienen la imagen entonces abierta? Sí. ¿Cuántos compartimentos dice que hay? 4. ¿Que son? ¿Cuál? Intravascular en intersticial, Ajá. extra e intracelular y el de tejidos. Exacto. ¿Qué pasa si yo les digo que X tiene una distribución de 68 litros? No, ya. No entra. Se va a repetir. ¿Entra aquí? No. ¿Acá? No. ¿Acá? No. ¿En todo? No. No. Entonces, ¿qué van a decir? Que tiene una amplia distribución y reservorio tisular, es decir, en tejidos. Cuando un fármaco tiene una distribución más grande que el agua que tengo yo en el cuerpo, va a buscar un lugar en donde quedarse. ¿En dónde se va a quedar? Anclado en los tejidos. Entonces vamos a decir eso, que si la distribución sobrepasa mis 42 litros, el fármaco tiene una distribución amplia y tiene un gran reservorio tisular. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que aprender. Entonces, basándonos en la distribución, ¿cuáles son los 4 compartimentos? Estos son los compartimentos de fisio.
los compartimentos del fármaco, ¿cómo se llama? Ah, es el Intravascular. de Intersticial. intracelular y el reservorio. Reservorio tisular. ¿Ok? No confundan eso, no confundan fisio con fármaco. Pero si no les explico fisio otra vez, no van a entender fármaco. Entonces, pónganme un ejemplo. Ponemos un ejemplo y alguien lo resuelve. Fármaco X tiene una distribución de 12 litros. ¿Quién quiere decirme cómo está? ¿Dónde quieres la célula? Extracelular. En el del intersticial. Ajá, intersticial. Acuerdo. Si está en el extracelular, no tiene que decir cuál. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que tiene 18? ¿Dónde está? ¿En dónde? Intracelular. ¿Qué pasa si les digo que tiene 2 litros? Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces se lo tienen que resolver así como se los acabo de decir. ¿Sale? ¿Preguntas de eso? ¿Dudas? ¿Alguna? La que sea. Bien. ¿Qué sigue? Ah, sigue lo de los capilares. Pero si son 12, ¿por qué entrarían en intersticial? Si no, 10 litros, eran 12. 4 y 10. Acuérdate que vas de más chiquito. O sea, cuando te acabas el intravascular, que quedamos que son 4, le sumas el intersticio, entonces son 4 más 10, 14. Si te acabas esto, le sumas el intracelular, le sumas 28, entonces ya te da los 42. ¿Okay? O sea, no es que si tienes de 0 a 10, tampoco estás aquí. No, si tienes menos de 4, estás acá. Tienes más de 4, pero menos de 14, estás aquí. Si tienes algo que rebase esto, pues ya te pasas. ¿Sí? Bien. ¿Va? Entonces acuérdense que es sumativo. ¿Ok? Sigue lo de los capilares. Vamos a tener que dibujar capilares. ¿Se acuerdan de los capilares? ¿Qué son los capilares? Sí, son los vasos más chiquitos. Y había varios tipos de capilar, ¿no? Fenestral. Continuo, fenestrado y... ¿Dónde hay capilares continuos? En la piel. Sí. ¿Qué otro lado? Eh, Relacionado con la farmacología. en el riñón. Continuos. No, no, son fenestrales. Ajá. Continuos en el músculo, ¿va? Ah, sí. Bien. ¿Dónde hay fenestrados? En el riñón. ¿Y dónde hay sinusoides? Correcto. Vamos a decir que esto es un capilar. Vamos a notar que ya no existe esto. Este es un capilar, ¿va? Todavía ganas de dibujar. Cuando tengo un capilar continuo, tengo una célula, o sea, una membrana continua, que es lo rojo. ¿Va? Entonces, capilar continuo, la membrana es continua, o sea que no tiene interrupciones. ¿Y cómo se llamaba lo de abajo de los epitelios? Membrana basal. Membrana basal. Esa es la membrana plasmática, ¿no? O sea, es la célula. Y la membrana basal también es continua. Cuando las dos son continuas, es un capilar ¿qué? Continuo. ¿Qué pasa si yo le hacía hoyitos solo a la membrana basal? Y si le hago hoyos a todo, ¿a través de cuál pasan más rápido los medicamentos? Basándonos en qué regla? El tamaño. Si la molécula es grande y el capilar es continuo, no pasa. Si la molécula es grande pero hay un hoyote, pues sí pasa. Y ya. ¿No? Fácil. Es decir, por ejemplo, los capilares continuos del cerebro que tiene una Barrera ¿Qué metabólica. barrera. ¿Qué formaba la barrera? En los vasos, en las trocitos y la luna. Perfecto. Los vasos, la membrana basal y el estrocito. Bien. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿El medicamento pasa fácil? No. No. No.
Entonces, muchos medicamentos no llegan al sistema nervioso. Por eso igual hay antibióticos. ¿Para qué enfermedad me serviría que un antibiótico llegue al cuerpo? Al meningococo. ¿No? Meningitis, ¿no? Meningococo, ¿qué otro? Dice. Es lo mismo. Es lo mismo. En la radiografía aparecía como un Neumococo. poquito blanco. Muy bien, sí. Para meningitis es importante que el medicamento atraviese la barrera. Si no la atraviesa, ¿qué le va a hacer a la meningitis? Nada, se la va a pegar. ¿Sí? Entonces, pues necesitan eso. ¿Okay? Entonces, ¿es fácil que un medicamento llegue al cerebro? No, porque tiene una barrera. ¿Es fácil que llegue al hígado? Sí, porque tiene sinusoides. ¿Es fácil que llegue al riñón? Sí, porque tiene fenestras. Es fácil, en general, a todos lados, menos a los que tienen barreras. ¿Okay? ¿Qué mecanismos de paso ocuparías en una barrera? A fuerza necesitarías un medicamento muy liposoluble, pero mucho. O sea, tienen que ser medicamentos súper liposolubles porque si no, no van a pasar la barrera. Dijimos que la barrera está hecha de del acelocito y del capilar, ¿no? El capilar completo. El capilar está hecho de grasa, el acelocito está hecho de grasa. Si no soy lipofílico, nunca voy a poder atravesarlo. En cambio, si tengo fenestras o tengo sinusoides, tengo un hoyote, me da igual, lo atravieso y listo. ¿Ok? ¿Claro con eso? Sigue una tablita. Sí, grado de perfusión. ¿Qué es perfusión? ¿De paso? No, perfusión. ¿Qué es perfusión? No, claro. Como un flujo. Fisión. ¿Cuánta sangre le llega a un órgano? Hay una tablita que dice órganos y dice flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando un órgano está muy ricamente vascularizado, ¿el medicamento llega fácil o no? ¿Cómo? Cuando un órgano está muy vascularizado, ¿el medicamento llega rápido o no llega rápido? Sí, porque el medicamento viaja a través de la sangre. Entonces, si le llega mucha sangre, le llega mucho medicamento. Está fácil. ¿Ok? ¿Qué notan ahí? ¿Qué órgano está súper perfundido? El riñón, el hígado. El hígado es el más perfundido. Por eso la importancia de la vía enteral, porque el hígado está súper perfundido. ¿Qué órgano es el menos perfundido de la tabla? El corazón. Entonces será difícil administrar medicamentos que únicamente se vayan al corazón. ¿Sí? ¿El cerebro está perfundido? Sí. Sí, pero muchísimo comparado con los demás. No. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que los órganos más perfundidos del cuerpo humano son los que se afectan cuando entras en choque, cosa que yo ya les expliqué. No, acabas de llegar. ¿Tú qué? Porque te agarra muy bien. Un órgano que se afecta cuando entras en choque. El hígado. No tanto. El corazón. No. Choque, urgencias, ¿no? ¿Cerebro? No. A ver, ¿qué pasa cuando estás entrando en choque? Se trabaja mucho la presión. ¿Cómo está tu paciente? ¿Está todo? Pendejo. ¿Qué se afectó? El cerebro. ¿Está haciendo pipí? No. El riñón. ¿Y qué otro? El hígado. Entonces, esos tres órganos son los más perfundidos del cuerpo humano. Cualquier medicamento que administro, el primer lugar al que va a llegar en mucha o poca cantidad va a ser esos tres órganos. ¿Por qué digo mucha o poca cantidad? ¿Cómo? Hígado, cerebro. Hígado, cerebro, riñón. ¿Por qué digo mucha o poca cantidad? Porque el cerebro tiene una barrera. Entonces, sí va a llegar mucho, pero es difícil que pueda atravesar esa barrera. ¿Se me explicó? ¿Qué órganos no son muy perfundidos? El corazón. ¿Otro? No, la grasa. Que no viene en la grasa. Uno que no viene en la tabla. Músculo. No, el intestino no. El músculo es perfundido, pero no La tanto. vejiga. No. Un órgano enorme, el órgano más. La piel. La piel. Entonces, los medicamentos primero llegan al hígado, luego llegan al riñón, luego llegan al cerebro y luego llegan a todo lo demás.
Entre esos se encuentra, por ejemplo, la piel y demás ideas, ¿sale? Y la última diapositiva les quise ilustrar el concepto que viene en su temario, que se llama redistribución. ¿A qué suena eso? Es el regreso del fármaco del tejido a la sangre, creo. Error. Redistribución es el paso del fármaco de un órgano muy perfundido a uno poco perfundido. ¿Okay? Entonces, redistribución. Paso de un órgano muy ¿qué? Perfundido. A uno No tanto. ejemplo. Ahí viene la foto. Pasa de dónde a dónde. Las flechas gordas representan Mucha perfusión. una perfusión grande y las flechas delgaditas una perfusión pobre. El corazón del músculo, creo que sí. Ajá, del corazón al músculo, del riñón a la piel, del cerebro a la piel y al adiposo, ¿no? Sí. ¿En qué fármacos es importante esto? Eso lo dice su temario, yo no creo que sea importante. Pero estamos viendo el temario, ¿verdad? En los anestésicos, ¿ok? Los anestésicos, ¿cómo saben que se administran? Muy famosos. Son los gases. En forma de gases. ¿Alguien lo ha operado alguna vez? No. Nomás a mí, ¿verdad? Cuando te ponen la mascarilla, eso en los programas lo ponen. ¿Qué le piden a la persona que Se quiere? cuenta del 1 al 10. ¿Del 1 al qué? Al 10. ¿Tienes el 10 al Y me llegan al 2. ¿Cómo se llama? Pues el para arriba o para abajo. ¿Acaban? No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el medicamento actúa? Rapidísimo. ¿Pero en cuánto tiempo se pasa? Se pasa más o menos en 15 minutos. Si no está reaplicando, pues es la anestesia lo que está ahí. Entonces, los anestésicos en forma de gases sufren un fenómeno de ¿qué? Redistribución. ¿Por qué? Porque alrededor de 5 a 10 segundos, ¿a qué órgano llega? Aviones. No, ¿A cerebro? al cerebro. Por eso te anestesiaron, porque llegó al cerebro. ¿Sí? Entonces, los anestésicos llegan al cerebro en segundos. Pero a los pocos minutos del cerebro se pasan a otros órganos. ¿Cuáles son esos órganos? La piel y el tejido adiposo. Y eso es un fenómeno de redistribución. Entonces, redistribuir quiere decir que le paso de un órgano con mucha sangre a un órgano con poca sangre. ¿Cuál es el ejemplo típico? Los anestésicos. ¿Por qué? Porque pasan al cerebro rapidísimo, pero se regresan a órganos sin mucha importancia también rapidísimo. Y eso que implica que la persona ya no va a estar anestesiada. Sigue el medicamento en su cuerpo, pero ya se salió del coco. ¿Sale? ¿Dudas de eso? Habiendo dicho eso, ya se acabó. Entonces, está muy sencillito, ¿vale? Ya. Ya. Farma es